Bienvenidos todos a esta nueva sesión, a este taller que forma parte de nuestro módulo de Mi Aula Digital, donde estamos viendo distintas herramientas, distintos proyectos para desarrollar nuestras clases en línea, no presenciales. Y el día de hoy tenemos el gusto de presentar a nuestro querido colaborador Isaac Pérez Volado. Él, permítanme les digo un poquito a propósito de su trayectoria. Él es maestro en educación por la Universidad de Buckingham en Reino Unido. También estudió licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de El Paso, Texas. Actualmente se desarrolla como colaborador o como coordinador más bien de educación en línea en el Colegio El Camino de Cabo San Lucas y obviamente tiene una trayectoria vasta, amplia como profesor, como coordinador, como editor de materiales digitales. Así que el día de hoy nos acompaña Isaac, le agradecemos por este tiempo, por esta tarde. Y el día de hoy, así como lo hemos venido trabajando, vamos a ver el tema de herramientas para las clases no presenciales. El día de ayer vimos una herramienta muy interesante, Google Clap, y el día de hoy vamos a ver otras herramientas que Isaac nos va a presentar en un momento. Así que, una vez más, bienvenidos profesores, gracias por esta oportunidad y con mucho gusto espero que nos continúen visitando y recibiendo esta capacitación el resto de la semana y las siguientes semanas. Gracias. Adelante, Isaac, te cedo la palabra. Bienvenidos todos y comenzamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues como ya les comentaron, el día de hoy estaremos trabajando sobre herramientas para clases no presenciales. Ese es un tema que a mí me apasiona bastante porque creo que responde muy bien a las necesidades de los alumnos. Nos obliga un poco a pensar que ya no estamos en el salón de clases de concreto, ya no estamos en un lugar donde las capacidades de los alumnos se limitan a lo que puede pasar cuando tenemos a todo mundo en el mismo lugar, que si bien puede ser mucho, no toma en cuenta todo lo que se puede lograr con el Internet. Entonces, bien, el día de hoy vamos a comenzar nuestra sesión revisando un poco acerca de qué podemos lograr y cómo hacerlo. Los objetivos son bastante concisos y el principal es que hoy adquieran herramientas y nociones prácticas para el desarrollo de lecciones asíncronas que sean efectivas. La palabra asíncronas, como se imaginarán, se refiere a qué pasa cuando nuestra lección no ocurre toda al mismo tiempo, de manera sincrónica o simultánea, sino que esta lección es asíncrona. La siguiente parte es cómo reflexionar sobre las necesidades y experiencias de los alumnos en el aprendizaje en línea en la modalidad asíncrona. A lo largo de esta sesión voy a pedirles a ustedes que reflexionen un poco acerca de lo que necesitan sus alumnos para tener éxito en este tipo de actividades y que tiene que ver no solamente con las necesidades obviamente tecnológicas como tener el equipo, sino también que el profesor haya previsto justamente un camino de experiencia para el alumno. La experiencia es súper importante porque es individual. Y al contrario de cuando estamos todos en un mismo salón y compartimos algo, la educación en línea es uno de sus, digamos, retos, es en gran medida una experiencia personal. Entonces el profesor se tiene que poner en los zapatos de cada uno de sus alumnos al pensar en cómo va a estructurar las actividades y el trabajo que van a desarrollar. Finalmente, voy a motivar en cierta medida que identifiquemos aspectos de la práctica de cada quien, su práctica docente, que podemos mejorar para maximizar el logro de objetivos de aprendizaje. Esto es, si hay algún momento, alguna parte de la sesión, algún elemento en mis clases que yo no estoy haciendo actualmente o que podría hacer de forma distinta para conseguir los objetivos que planteamos, es buena idea tomar notas. Yo siempre les pido a las personas que tomamos webinars juntos que además de la interacción que podamos tener en línea desde nuestras bocinas y nuestro micrófono, también nos tomemos la oportunidad de interactuar de una forma kinestésica, por ejemplo, escribiendo notas, haciendo dibujos, mapas mentales que tengan que ver con el tema. De esta manera no solamente estoy involucrando mis oídos y mis ojos, sino también mi cuerpo, y eso va a ser parte de la experiencia de un webinar que sea más productivo. Me gustaría comenzar
con una idea que me parece importante recalcar. 3 aciertos y 3 errores fundamentales que llegamos a cometer los maestros cuando nos vemos en la tarea de dar educación en línea. El primer error es tratar de calcar una clase presencial. Es decir, voy a intentar trasplantar directamente mi clase desde lo que iba a hacer en el salón a tratar de que el alumno haga exactamente lo mismo parte por parte desde su computadora. Esto bien a veces puede funcionar, especialmente cuando se trata de repetir ciertas rutinas que ya tenemos bien planteadas, tales como tomar notas en una clase, pero en otras va a ser bastante retador para el alumno hacer sentido de, por ejemplo, de dónde saco recursos para completar un quiz, por ejemplo, o para llevar otro tipo de actividades más complejas. Entonces, calcar la clase presencial puede ser un error importante. Asumir la misma experiencia para todos. Que yo sepa dónde encuentro un recurso, en dónde le doy clic en la plataforma o a dónde va a llegar el recurso en mi vista del profesor, no significa que la vista del alumno en la plataforma sea la misma o que él se le ocurra que el paso lógico primero para hacer una actividad sea la misma que yo planteé. La otra y el último error fundamental que vamos a tomar es que la idea de que subir la clase me libera. No, al contrario, subir la clase solamente inicia el involucramiento y es la primera parte de una conversación que se extiende en el tiempo y el espacio. Cuando yo subo mi clase a la plataforma y el alumno adquiere acceso a ella, es solamente cuando yo lanzo la pelota al lado de la cancha del alumno y inevitablemente esa pelota va a regresar a mí en forma de trabajo realizado, pero también en forma de preguntas, en forma de necesidades de aprendizaje que yo debo de cumplir. Hay otros aciertos que también podemos tener y que creo que cuando somos maestros con experiencia en el aula también podemos llegar a trasplantar algunos de nuestros aciertos al mundo en línea y tienen que ver, por ejemplo, el primero con ver la clase asíncrona como un diálogo extendido. En el salón de clases muchos estamos acostumbrados a poner la actividad como facilitadores y luego monitorear por todo el salón. Esa es una actividad que bien podíamos hacer en línea de diferentes formas y es un diálogo extendido. Entonces es un acierto cuando entendemos que la clase es el primer paso y nosotros vamos a continuar monitoreando, vamos a continuar buscando necesidades de los alumnos, vamos a continuar respondiendo. Anticipar las necesidades de todos mis alumnos es algo que llegamos a hacer en nuestra planificación. Por ejemplo, los maestros llegamos a anticipar las necesidades en términos de materiales, las necesidades en términos de las dificultades que algunos alumnos pudieran requerir andamiaje, algunas necesidades que surgen, por ejemplo, de las preferencias de aprendizajes, el trasfondo cultural de mis alumnos. Todo esto aplica exactamente de la misma forma, pero ahora se extiende a anticipar las necesidades de mis alumnos en términos, por ejemplo, de si tienen 2 dispositivos en casa. ¿Qué pasa cuando tengo alumnos que tienen hermanos y que están los dos utilizando el mismo dispositivo a la misma hora, ¿no? Solamente hay un iPad en casa, solamente hay una computadora en casa, y si yo anticipo que todos mis alumnos tienen un dispositivo a la mano, probablemente estoy haciendo una suposición errónea. Es probable que los alumnos tengan que compartir el tiempo de dispositivo con otros en su casa, y eso implica que yo tengo que crear recursos para que el alumno pueda acceder a mi recurso a la hora que necesite o que puede hacerlo. Y finalmente también algo que hacemos ya en clase es usar una variedad de formatos a la hora de compartir estímulos, recursos y modalidades de trabajo. El entorno en línea favorece y facilita que usemos una variedad de recursos sin la necesidad, por ejemplo, de sacar fotocopias, porque el texto ya está disponible. El video no necesitamos tener un cañón en casa porque el alumno está reproduciendo desde su propio dispositivo. Lo mismo pasa con el audio, que ya estamos acostumbrados a utilizar en WhatsApp, por ejemplo, la mayoría de los adultos. Podemos facilitarlo también a los alumnos en formatos que pueden acceder ellos. Y los recursos interactivos que de pronto en clase son más difíciles de lograr, en plataformas en línea es mucho más fácil, por ejemplo, tener un examen que se califica a sí mismo o un simulador que nos permite que los alumnos interactúen con un recurso de forma directa y obtener su propia retroalimentación en torno a ello. Entonces, este tipo de aciertos que ya tomamos en cuenta en clase son cosas buenas que pueden ocurrir en nuestra aula en línea.
Para trabajar el día de hoy vamos a trabajar directamente con algunas herramientas, pero para poder hacer sentido de cómo hacerlas, les quisiera proponer de manera rápida una metodología a través de la cual podemos integrar las formas de trabajar con las actividades. Esta metodología se llama el modelo 5E y es una metodología que se basa en que todas nuestras experiencias de aprendizaje deben de buscar en su mayoría lograr estas 5 palabras con E. Bien pueden ser, por ejemplo, una sola sesión, una sola actividad que cumple con las 5 Es, o una secuencia de lecciones a través de las cuales voy cumpliendo gradualmente con las Es. Por ejemplo, puedo empezar una lección con la que voy a enganchar y explorar para al día siguiente explicar y elaborar y en una tercera sesión evaluar. O bien, si tengo un tema que lo facilita o los alumnos están a un nivel adecuado, puedo tener una sesión en la que comienzo enganchando, los alumnos después exploran un recurso, me tomo el tiempo de explicarles, después elaboran ellos algo y finalmente esto desemboca en una evaluación de parte del profesor o incluso entre ellos. Este tipo de actividades, hoy vamos a ver una, por ejemplo, en la que yo aproximo la mayoría de estas Es, pero determina cada maestro en qué extensión de las 5 es la que puede alcanzar en su propia clase. Entonces, esta es una de las prácticas que les comentaba. Si ustedes en clase están actualmente siguiendo este modelo o si no lo habían escuchado y consideran un recurso adecuado, esta pudiera ser un área en la que pudiéramos crecer para que nuestras clases sean más interactivas y tengan mayor enganche con los alumnos. ¿Cómo estructuramos las clases que tienen 5 Es en línea? La primera es enganchar. Entonces, esto significa que nuestras metas deben ir presentadas de forma accesible y atractiva. Una de las formas en las que se puede lograr esto es, por ejemplo, explicando nuestras actividades con un video. Algo que hacen muchos profesores en los colegios que yo conozco, por ejemplo en mi colegio, algo que hacen los maestros al inicio de semana es mandar un video de buenos días cada lunes. Y en ese video mandan a los papás, por ejemplo, cuáles van a ser las metas a cumplir durante la semana. En ese video los maestros presentan de forma muy breve y oral cuáles serían las metas y pudieran dar también a lo mejor algún recurso que permita enganchar a los alumnos. Puede ser algún juego, puede ser alguna historia, un cuento, cualquier material de estímulo que nosotros aportaríamos para enganchar el interés de los alumnos en la clase, lo podemos hacer también en línea, pero nos aseguramos de que sea de forma accesible y atractiva. Se puede también explorar. El alumno indaga desde su propia experiencia y sus propias capacidades cómo alcanzar los objetivos de aprendizaje. Nosotros podemos facilitar un recurso, ya sea un video, un sitio web o algún otro estímulo, y lo que nosotros le permitimos al alumno es que él o ella indaguen desde lo que ellos ya saben y desde las capacidades que ya tienen desarrolladas, cómo alcanzar el objetivo que yo les planteé al inicio. Después, ¿cómo podemos explicar los contenidos que ellos acaban de interactuar? Por ejemplo, ven un video, responden preguntas o reflexionan sobre algunos temas y después tenemos la oportunidad nosotros de explicar este contenido a los alumnos, cómo hacer las conexiones entre el estímulo y los conceptos fundamentales o entre las habilidades que practicamos y la reflexión. Este momento de explicar se puede hacer de muchas formas de manera asíncrona. El texto es una de las formas más típicas en las que lo hacemos, pero también se puede hacer a través de notas de audio, a través de video o incluso a través de recursos interactivos. Elaborar es una parte también importante para estructurar las actividades en línea. Esto se puede hacer de forma diferenciada. Por ejemplo, podemos elaborar proyectos de manera colaborativa en lo que los alumnos se ponen de acuerdo para ingresar, por ejemplo, un documento de Google donde trabajan todos juntos en un tema. O bien puede ser también elaborar algún producto de forma individual a través de un seguimiento paso por paso en la que nosotros fuimos dándole la forma de construir algo. Y finalmente, hay una manera de evaluar. Esta parte de evaluación suele ser la más compatible con la evaluación asíncrona, de la educación asíncrona, porque de alguna manera una parte de la evaluación que realizamos en el salón es simultánea, es lo que pasa cuando vamos de mesa en mesa o de alumno en alumno, pero también una parte de la evaluación ocurre de forma diferenciada.
nos llevamos el trabajo en casa, el trabajo nos acompaña a la oficina y hacemos una retroalimentación que está plasmada por escrito y que los alumnos tienen acceso a ello de manera continua. Esta evaluación la podemos hacer de diferentes formas en línea también, a través de funciones como comentarios en documentos de Google, a través de notas de voz en varias de las plataformas que lo permiten, o a través de videos en las que podemos dar, por ejemplo, retroalimentación general al grupo. No siempre tenemos que dar retroalimentación uno a uno en el caso de evaluación asíncrona. Podemos bien también revisar algunas notas generales sobre errores continuos o sobre aciertos que la mayoría de los alumnos tuvieron y felicitarlos a través de un video que grabamos para toda la clase. Vamos ahora a revisar algunas actividades que se pueden hacer con los alumnos. Me gustaría que a medida que vamos revisando cada una de las actividades, vamos a dar tiempo o oportunidad en el chat para que hagamos preguntas y comentarios al respecto de estas actividades y cómo funcionan. La primera actividad que les quiero proponer es una actividad que se llama Tour Guiado. Esto es la oportunidad para que los alumnos exploren un recurso web existente para identificar, aplicar y reflexionar sobre los objetivos de aprendizaje. ¿Cómo debemos estructurarlos? Bueno, el primer paso es que debe existir contenido que vaya empujando progresivamente a los alumnos a reflexionar. Bien puede ser video, pero también pueden ser contenidos como simuladores, artículos u otros tipos. El docente va insertando preguntas y actividades concretas que le permiten al alumno ir gradualmente respondiendo a preguntas que sean de forma más ascendente en la escala de Bloom. Si estamos familiarizados con la taxonomía de Bloom, iniciamos con preguntas que son simplemente de reconocer, de absorber en la memoria, de identificar conexiones y gradualmente vamos analizando, sintetizando y creando cosas más complejas. ¿Qué herramientas podemos utilizar en esta actividad del tour guiado? Yo les recomiendo dos. Una de ellas es Google Forms o formularios de Google y la otra es una extensión al navegador de Google Chrome que se llama Insert Learning. En este momento voy a suspender la presentación un segundo y voy a compartirles mi pantalla para que vean actividades que yo he hecho en mi salón de clases y que ustedes pudieran en determinado momento llevar también, importar a su propia práctica. Antes de eso, veo que hay una pregunta en el chat. Edison Salazar pregunta, ¿el calcar la clase presencial también se refiere, por ejemplo, a filmarnos dando un tema en la casa usando una pizarra acrílica? Y alguien pregunta, ¿qué son los simuladores en educación? El recurso siempre tiene que estar relacionado con el tema, ¿cierto? Correcto. Antes de iniciar la actividad me gustaría contestar estas dos preguntas. La primera, el calcar la clase presencial significa filmarnos dando un tema. No necesariamente. Recordemos que la clase presencial constituye de varios momentos. Yo tengo planificado, por ejemplo, un momento en mi clase presencial donde voy a demostrar paso por paso cómo resolver una ecuación matemática. En este caso, yo mismo grabarme un video 5 a 10 minutos explicando este proceso no es lo mismo que calcar mi clase presencial. Sí lo sería si yo espero que el alumno observe 45 minutos de mi clase en video, porque eso sería esperar que la misma experiencia que va a tener el alumno en el salón pase en una clase grabada, y esto no va a ser cierto. El alumno en una clase grabada, por ejemplo, puede regresar el video, puede volver a ver las partes del video que le parecen difíciles una y otra vez, puede pausar el video, por ejemplo, si yo le pongo una pregunta y le digo, ahora pausa el video e intenta contestar, esa parte es algo de interacción que yo puedo tener en la parte en línea que no podría tener en una clase presencial, y que de alguna manera grabar video representa no calcar la clase, sino si es un video breve y que va apuntado justo al desarrollo de una habilidad, puede ser una experiencia completamente distinta a lo que pasa en la clase en línea. La pregunta que hacen en la segunda parte es, ¿qué son los simuladores? Les explico en un momento porque vamos a ver una actividad que implicó un simulador que utilizamos en un recurso web para una de mis clases. Voy a compartirles ahora este recurso. Ok, deben ahora ustedes ver mi pantalla. Esta fue una actividad que realizamos utilizando un simulador. Vamos a ver cuál fue el simulador que se utilizó. Yo
como práctica normal, guardo todos mis documentos en Google Drive y de esta forma voy llevando registro del trabajo que voy haciendo. Esta fue una lección que dimos acerca de la utilidad que tienen las matemáticas para generar modelos en los que podemos ilustrar cómo se comportan las epidemias. Este es un recurso que yo encontré y que hay muchos recursos similares. Se trata de un modelador matemático. Vamos a ingresar. Este es un recurso, ustedes ven, por ejemplo, yo lo voy a traducir en español. Este recurso está en inglés, lo voy a traducir al español para que podamos verlo más fácil. Si ustedes tienen integrado a su navegador la extensión de traductor, esto nos puede hacer la vida mucho más fácil en muchos casos. Este es un simulador de un brote. Como ustedes pueden ver, este es un simulador matemático. Lo que hace el simulador es representar cómo se va transmitiendo una epidemia paso por paso. El simulador es muy sencillo, tiene botones, y este botón, por ejemplo, cuando yo lo activo, me demuestra qué pasa cuando uno de estos cuadritos tiene contacto con los cuadritos a su alrededor, y lo que ocurre es que paso a paso se va transmitiendo. Esta simulación asume que, por ejemplo, todas las personas que se contactan unas con otras van a adquirir el virus unos de otros. Entonces, el problema con esta simulación es que no es muy compleja. Gradualmente, este simulador va incrementando los pasos. Esta segunda parte, por ejemplo, asume que las personas se pueden recuperar. Si yo muestro cómo las personas se van, además de contagiando, recuperando, el simulador me va a mostrar una gráfica distinta. ¿Se fijan? Esta parte gris representa cómo se iban recuperando las personas. Voy a verla otra vez para que ustedes puedan apreciarla. La siguiente parte del simulador va aumentando una nueva variable, que es el periodo de incubación, y esta introduce una nueva herramienta que es bastante divertida. La herramienta nos permite simular cuántos días pasa el virus en incubación y cuántos días una persona muestra síntomas o es contagiosa. Como se imaginarán, mientras menos días de incubación haya, más rápido se vuelve contagiosa la persona, y mientras más días de síntomas haya, más contagiosa es. Si yo, por ejemplo, reduzco los días de incubación y aumento los días con síntomas, la infección es prácticamente total. Ahora, si yo incremento los días de incubación y reduzco los síntomas, el comportamiento del simulador va a ser distinto. ¿Se fijan? Los síntomas empiezan a aparecer después y la recuperación es más rápida. Y así el modelo del simulador va incrementando paso por paso la complejidad. El modelo más complejo, más avanzado, tiene un montón de posibilidades para incrementar y reducir parámetros estadísticos y los alumnos pueden jugar. Lo que yo hice con esta actividad es crear un tour guiado a través de formularios de Google. Lo que hice aquí fue crear una lista de preguntas que yo podía modificar. Como verán, mi clase es en inglés, pero yo se las voy a traducir para que ustedes puedan verla. Como ustedes pueden ver, lo que yo hice es muy sencillo. Es un formulario donde ellos ingresan su correo electrónico, ingresan su nombre, tienen acceso al link que yo les compartí. Esta es una actividad un poco distinta. Vamos a ver. Es este. Pero es básicamente la misma idea. Ustedes pueden ver aquí que tienen el correo, el nombre. De esta manera yo puedo llevar registro de quién contestó. Tienen acceso al simulador. Y voy haciendo preguntas. La primera pregunta, por ejemplo, es... para la primera simulación, la tasa de transmisión es 100%. ¿Es esta una suposición realista? Esta pregunta tenía la intención de que ellos reflexionaran sobre una actividad anterior y me comentaran si ellos consideran que una tasa de transmisión del 100% es una presunción realista, la cual no es. Después les pido que vayan yendo parte por parte. Vayan a la tercera simulación. ¿Qué sucede cuando llevas 18 días de incubación, pero te mantienes 2 días con síntomas? Lo que hice aquí yo fue ir a la tercera simulación, segunda, tercera. ¿Qué pasa cuando yo tengo 18 días de incubación, pero 2 días con síntomas? Incrementé a 18 los días de incubación y los días de síntomas solamente a 2. Y lo que yo esperaba es una respuesta en la que los alumnos me dijeran
Justamente lo que acaba de pasar con sus propias palabras. Después fui una por una. Ir a la siguiente simulación. Ajusta la tasa de transmisión a 0.3. Aquí hay una tasa de transmisión. Y aumenta los días de incubación a 14, los días con síntomas a 10. Presiona el botón de reproducción. ¿Qué pasa con la población? Y así gradualmente voy incrementando, voy instruyendo a mis alumnos a que vayan jugueteando con cada uno de los simuladores. En la última simulación les pedí que saltaran hacia el modelo completo. Es la última parte. Intentemos ajustar la configuración a la mejor información que tenemos para México. Hay un artículo aquí también. Menos del 1% de capacidad hospitalaria, un periodo de incubación de 14 días y 10 días con síntomas. ¿Qué cantidad de autocuarentena y con qué grado de rigor nos dan el mejor resultado mientras experimentas con el simulador? Aquí les pedí a los alumnos que ajustaran una serie de variables y que me dijeran qué variables tuvieron que ajustar para encontrar el mejor resultado. Luego hay una instrucción. Cuando termines, ve a la discusión en clase y responde a la pregunta. Esta siguió después de mi modelo. Vamos a regresar a revisar cómo fue mi actividad para ver cuáles fueron los pasos de las 5 E's que yo seguí. Vamos a regresar un momento. Yo en mi actividad de las 5 E's intenté engancharles de una forma accesible y atractiva. Les presenté un simulador que les permite jugar. Les permití indagar desde su propia experiencia y capacidades para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Ellos pueden ir explorando, ir buscando. Yo reconozco, por ejemplo, que en el caso de mi clase, los alumnos son capaces de responder, de leer instrucciones y de responderlas de alguna manera sin tanta orientación. Un recurso que yo les pude haber aportado aquí, si yo sé que mis alumnos no tienen capacidad, es un video donde yo les pude haber puesto cómo modificar los parámetros dentro del modelo. Yo les explico después en la discusión cómo es que los modelos nos permiten llevar parámetros estadísticos a una idea clara de la realidad. Después los alumnos elaboran a través de actividades que les requieren sintetizar. En este caso, la discusión es una síntesis de las ideas de cómo las matemáticas nos permiten generar una idea de la realidad a partir de simplemente números, parámetros y una simulación paso a paso. Y finalmente, los alumnos pueden evaluarse. Una parte de la discusión, por ejemplo, es hacer preguntas donde los alumnos identifican huecos en el argumento de otro o identifican aciertos en la síntesis de otro, y de esa manera podemos tener coevaluación dentro de una discusión, asimismo como la evaluación de mi parte, donde yo podría dar una retroalimentación a los alumnos acerca de qué partes de su pensamiento sobre las matemáticas fueron complejas y ricas y bien descritas, o qué parte de su trabajo quizás careció de la complejidad que yo esperaba. Voy ahora a pasar al chat para ver sus preguntas y comentarios acerca de esta actividad. ¿Qué les pareció? Me gustaría escuchar. Estos simuladores, por ejemplo, Marcela nos pregunta, ¿estos simuladores los encontramos en Google Forms o Insert Learning? Bueno, Google Forms solamente es la forma de compartir el simulador. El simulador, más bien yo me tuve que dar a la tarea de encontrarlo en Google. Es una forma muy sencilla. Por ejemplo, si yo busco en Google simuladores epidemias, voy a encontrar una variedad de herramientas. Y en varios sitios web también hay simuladores de varias herramientas científicas, conceptos científicos como velocidad, aceleración. Dependiendo de la materia que yo dé, hay buenos simuladores en línea que yo puedo simplemente encontrar el vínculo haciendo una búsqueda en Google. Estela Freire pregunta, ¿qué herramienta puedo utilizar para hacer interactiva una retroalimentación asíncrona en básica media? Bueno, hay varias formas de hacer una retroalimentación que pudiéramos explorar. Una de ellas es el formulario de Google. El formulario de Google nos permite precargar, por ejemplo, respuestas que son correctas o incorrectas. Y de esa forma el alumno obtiene al menos una semblanza de si es correcto o incorrecto, y bien también puedo yo también cargar alguna retroalimentación como básica acerca de los errores más comunes. De esa forma los alumnos obtienen una retroalimentación interactiva inmediata, y en un momento les puedo explicar cómo se genera esto. María Gámez, ¿podemos realizar evaluaciones utilizando estos simuladores? Sí se podría, hay varias formas que se podría realizar una evaluación.
Por ejemplo, si pedimos al alumno que grabe su utilización del simulador, esto se puede lograr con otro recurso que vamos a compartir el día de hoy, que se llama Screen Recorder, que es una extensión del navegador que nos permite grabar qué es lo que hace el alumno. O qué es lo que hace el profesor también. Anita E. Mena nos pregunta, ¿cuántos minutos debe ser una clase virtual para niños de 9 y 10 años? En este concepto debemos considerar la idea del tiempo lectivo. Lo que para mí son 10 minutos de video, para el alumno puede ser bastante más, porque como les comentaba, la experiencia en un video es verlo, pero después regresar y después pausar y después preguntarle a alguien más si le entendieron esa parte del video. Entonces, un video de 10 minutos se puede convertir en un trabajo de 45 a 1 hora para un alumno. Yo considero que para alumnos de 9 y 10 años las actividades deben de ser no más de 2 o 3 actividades en una clase, y la actividad debe de no tener más de 10 minutos de recursos que le obliguen a estar enfocado. Por ejemplo, una lectura debe ser adecuada al nivel de lectura del niño, no debe ser más larga de 1 o 2 páginas. De igual forma, un video no debe de ser más de 3-4 minutos si queremos un resultado óptimo, y si sabemos que el alumno puede pausar y está acostumbrado, por ejemplo, a pausar el video, a hacer un trabajo, volver a ponerlo, pudiera ser quizás de hasta 10 minutos. A una edad de 9 y 10 años no debemos obligar a los alumnos a mantener periodos de enfoque tan sostenidos, porque no son naturales y no son adecuados para favorecer el aprendizaje de ellos. Hilda Miranda menciona, ¿podrías mencionar simulaciones relacionadas con clases de estudios sociales? Hay varios recursos, en este momento no se me viene alguno a la mente que podamos utilizar. Los simuladores estadísticos son bastante útiles. Hay muchas bases de datos, por ejemplo, que nos permiten visualizar datos históricos, donde podemos, ahora que lo pienso, uno que se puede utilizar es hay uno que se llama el libro de datos de la CIA, el CIA World Factbook. Tiene una versión en español y ese recurso nos permite, por ejemplo, comparar países. Si yo quiero comparar las tasas de mortandad infantil en Kenia con las tasas de mortandad infantil en Suecia, yo puedo comparar 2 países utilizando el recurso de CIA World Factbook, el libro de hechos de la CIA, y ahí pudiera yo, por ejemplo, asignar alguna tarea con una simulación para los alumnos. Me preguntan, por ejemplo, también las edades recomendadas. Los simuladores yo considero que son un recurso que es más para un alumno que es un poco más autónomo. Entonces, un alumno a partir de 9 o 10 años bien puede trabajar con simulaciones sencillas. Un alumno de 6 a 7 años va a necesitar un poco de ayuda del papá en casa. Y un alumno que ya está en 5º o 6º grado, con la ayuda suficiente, yo creo que puede trabajar bien. Alumnos en secundaria y preparatoria no deben de tener problemas. Selene Borges pregunta, ¿cree eficaz los modulares para estudiantes de 5º y 7º y 4º y 5º de primaria en la clase de matemáticas? 4º y 5º de primaria, bien puede haber simuladores de conceptos que sean adecuados a la currícula de 4º y 5º de primaria. Por ejemplo, hay muchos simuladores que tienen que ver con fracciones. Esos son bastante útiles cuando queremos explicar el concepto de cómo se traduce una fracción por ejemplo, de una figura geométrica a una cantidad. Hay simuladores que nos permiten ver cómo se transforma un número en un simulador, y creo que eso sería bastante útil. ¿Los simuladores están predeterminados o tenemos que diseñarlos? Bueno, los recursos generalmente requieren un poco de programación y hay que encontrarlos. Esta actividad que acaba de explicar, ¿cuánto es el tiempo que sugiere que el estudiante sea capaz de realizarla? Bueno, la actividad que yo programé en el simulador es una actividad que, si tomamos en cuenta el simulador y la discusión, son aproximadamente 2 horas de clase. Esto es para que el alumno tenga suficiente tiempo de realizar las simulaciones, hacer preguntas, mandar un mensaje si hace falta, y además formular sus propias ideas, hacer un esquema de su participación en la discusión y después participar en ellas. En clases no presenciales, ¿podemos hacer en días separados las 5 S? Sí, definitivamente, como les comentaba, las 5 S se pueden hacer un día, podemos enganchar, otro día explorar, y ya depende de ustedes. Voy a, en este momento, parar un poco con las preguntas, voy a retomarlas un poco más tarde, porque me gustaría que pudiéramos ver la segunda parte de este tipo de trabajo. Como les comentaba, hay muchas herramientas que podemos utilizar y me gustaría que pudiéramos alcanzar a ver las más que se puedan.
Esta es una forma, los formularios de Google es una forma de hacerlo. La otra herramienta que yo recomendaría se llama Insert Learning. Insert Learning, como ustedes lo pueden ver aquí, es muy fácil de acceder. Es una página de internet que podemos ingresar en donde dice insertlearning.com. Hacemos clic en el botón que dice agregar a Chrome y simplemente la extensión se agrega a nuestro navegador y de esa forma podemos empezar a utilizar las funcionalidades de la aplicación. Les voy a mostrar algunas lecciones que yo he utilizado aquí. Esta lección, como podrán ver, también estaba en... A ver, me parece que necesito instalarlo en mi navegador. Voy a cambiar de ventana un segundo. Si me lo permiten, no tomo más de un minuto. Vamos a ver. Ahora sí, aquí. Como verán, yo también tengo clases, entonces esta es una de las partes que más es un poco retadora para algunos profesores. El llevar tantas cuentas es un poco retador. Yo intento vincular todas mis cuentas a mi cuenta del colegio, de esa manera no me pierdo. Y vamos a hacerlo bien. Como ven aquí, ustedes pueden ver mi clase. Yo tengo aquí mis clases también administradas, tengo varias materias. Esta es por ejemplo, un artículo que yo encontré en internet que me pareció interesante de una página que se llama Totco y que dice, ¿por qué las matemáticas son un lenguaje? Insert Learning es todo lo que ustedes ven aquí en morado. Insert Learning es una aplicación de mi navegador que me permite literalmente ingresarle elementos a las páginas. Yo puedo ingresarle cosas. Entonces, cuando el alumno entra al artículo o al recurso, él va a ver solamente aquellas formas que yo ingreso aquí, esas cosas que yo ingreso aquí. El elemento original, el artículo original, no contiene las cosas que yo le agregué. Voy a mostrarles cómo se ve eso. El artículo original es este. Es solamente un artículo que explica por qué las matemáticas son un lenguaje. A mí me pareció súper interesante y mi clase se trata de eso, es de pensar acerca de las materias y de cómo las materias construyen conocimiento. Entonces, el artículo refiere a una serie de elementos y de argumentos para decir por qué las matemáticas constituyen un lenguaje. Yo, a través de Insert Learning, le agregué algunos extras. Por ejemplo, el artículo empieza con una cita de Galileo que dice: el universo no se puede leer hasta que hayamos aprendido el idioma y nos hayamos familiarizado con los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático y las letras son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin lo cual significa que es humanamente imposible comprender una sola palabra. Aquí yo le agregué una pregunta. ¿A qué formas de conocimiento hace referencia Galileo en esta cita? Las formas de conocimiento es un concepto que manejamos en mi clase y que incluyen, por ejemplo, percepción sensorial, memoria, lenguaje, imaginación, fe, y esas son las que yo esperaba que los alumnos mencionaran dentro de esta pregunta. Y es de alguna manera el activar conocimientos previos para que los alumnos vayan reconociendo que este es un tema que no es 100% nuevo. Aquí, por ejemplo, viene una nueva concepto. Dice, para ser considerado un idioma, un sistema de comunicación debe tener vocabulario, gramática, sintaxis. Lo que yo hice aquí es agregar una imagen. Esta imagen les explica qué significa cada una de esas palabras. Vocabulario, gramática, sintaxis. Esta es una imagen que yo creé, muy fácil. La creé literalmente en mi PowerPoint y la grabé como JPG y la subí. Yo consideraba importante que los alumnos tuvieran vocabulario agregado. Después agregué algunas otras preguntas. En esta sección, por ejemplo, los alumnos ven que el vocabulario, la gramática y la sintaxis toman la forma de caracteres y de operadores en matemáticas. Entonces, estas son cosas que ellos ya han visto. Yo agregué aquí un formulario de Google donde ellos pueden básicamente comprobar si saben cómo hacer algunas de estas, cómo descifrar las operaciones matemáticas como si fueran oraciones. Entonces, esta es una pruebita donde ellos pueden ver una operación como 2 más 3 igual a 5 y yo les pregunto que me digan
verbo, sustantivo, o si es verbo, sustantivo, verbo. Como ven aquí, por ejemplo, el artículo les dice que el sustantivo, un número es un sustantivo. ¿Por qué? Porque el número representa una cantidad. Entonces, el 2 es un sustantivo. El más representa una acción, un operador. Entonces, es un sustantivo, un verbo y así. Este formulario es bastante interesante porque conforme yo lo voy contestando, los alumnos van a obtener retroalimentación inmediata, como les había platicado. Este formulario se califica solo porque yo lo configuré para que les dé una retroalimentación inmediata. Cuando yo envío mis respuestas, puedo ver mi puntuación. Y veo aquí que como lo contesté a lo loco, me saqué 1 de 5. Este es un recurso adicional que yo inserté, digamos, hice un collage de 2 recursos, mezclé Insert Learning con un formulario para enriquecer la actividad de aprendizaje. Y después agregué una pregunta de discusión. De las reglas que vienen aquí, por ejemplo, las fórmulas se leen de izquierda a derecha, el alfabeto latino se utiliza para parámetros y variables, el alfabeto griego, los enteros se extraen. Hay una serie de reglas que vienen aquí en el argumento y que yo simplemente les pedí en una pregunta de discusión que comentaran. ¿Cuántas de estas reglas con respecto al lenguaje de las matemáticas conocían? ¿Cuál de estos símbolos y reglas han utilizado antes en las matemáticas? Aquí ellos me contestaron, la mayoría de ellos, el uso de símbolos y letras es común. Otros alumnos me contestaron, sabía la mayoría de las reglas que conozco son las fórmulas son leídas de izquierda a derecha. Supongo que he usado la mayoría de los símbolos y no todos. Ellos me van contestando qué es lo que comprenden acerca de esas reglas. Y finalmente, al final del artículo, se cierra con alguna expansión acerca del último concepto que mencionan. Yo agregué aquí, por ejemplo, fórmulas que ellos probablemente no comprendan porque ocupan símbolos que ellos no han utilizado nunca en su clase de matemáticas, entonces probablemente sean palabras de este lenguaje matemático que ellos no conocen. Aquí, pues como pueden ver, este artículo, que por sí solo solamente es un recurso informativo, se convierte en una clase asíncrona dentro de mi clase utilizando la aplicación de Insert Learning. Yo como maestro soy capaz de ver el desempeño de mis alumnos desde una consola de maestro, que ustedes pueden ver aquí, donde puedo ver mis lecciones, puedo ver mis clases, puedo ver las respuestas que ellos han tenido en alguna de las lecciones. Por ejemplo, si me meto a ver, puedo ver también los alumnos que han entrado, sus nombres, y puedo ver el desempeño que han tenido. También puedo asignar estas clases a otros alumnos. Como ven, esta es una forma de enriquecer el tour guiado. Ahora voy a ir a otra actividad que es un videoforo. Esta es la segunda actividad que vamos a revisar en nuestro webinar del día de hoy porque me gustaría compartirles más tipos de actividades. Este es un tema que bien puede llevarse más de una sesión, pero consideré compartirles al menos 2 actividades que creo que son muy enriquecedoras y que nos permiten que los alumnos tengan formas de interactuar que son variadas y que enriquezcan el conocimiento y que también se puedan adecuar a varias edades. Algunos tips para el tour guiado. Hay que estimar y notificar a los alumnos del tiempo requerido. Algunos me preguntaron qué tiempo ocurre, hay que notificarles en la plataforma. Hay que desarrollar preguntas de seguimiento autocalificadas, como yo les había especificado ahí. Podemos espaciar adecuadamente las preguntas. No necesariamente cada aspecto de un artículo necesita tener una pregunta. No, si existen 19 simuladores en una página web, yo no necesito poner una pregunta para cada simulador. Puedo incluir recursos multimedia, como videos, o recursos interactivos, como el simulador. Podemos aportar una reflexión propia. Hay otra que les voy a mostrar en un momento donde yo aporté una reflexión mía y promover la interacción entre pares después del tour, como en la discusión que les había comentado. Hay que obtener retroalimentación post-actividad de los alumnos. Podemos preguntarles si los materiales les parecieron fáciles de usar o adecuados para el objetivo. Podemos preguntarles si les pareció adecuado la duración del reto de la actividad. Podemos preguntarles si ellos consideran alguna sugerencia para las próximas actividades. La siguiente actividad que vamos a ver es un videoforo. ¿Qué es?
En un videoforo, los alumnos ven un video, identifican y reflexionan sobre puntos específicos y comparten una respuesta estructurada en el video. ¿Cómo se estructura? Los alumnos identifican puntos críticos del video que se relacionan a los objetivos de la clase. Los alumnos reciben objetivos y referencias para observar en el video. Ahorita les voy a explicar cómo funciona esta parte. Y los alumnos desarrollan tareas o preguntas que promueven la síntesis y la reflexión. Ahí les comentaba, la primera tarea generalmente es más baja en la escala de Bloom, es una pregunta de identificar, y conforme vamos acercándonos más amplio, llegamos a la síntesis, a la reflexión e incluso a la creación. Voy a mostrarles el ejemplo de mi videoforo. Para este videoforo, lo que yo hice fue asignarles un recurso en TED Talk. TED, me imagino que muchos de ustedes lo conocen. TED es una página de internet donde tenemos oradores en varios temas que dan pláticas magistrales acerca de temas. En este recurso, en esta clase, nosotros estamos viendo acerca del lenguaje de los animales y cómo el lenguaje de los animales asemeja al lenguaje humano y asemeja la forma en la que ellos adquieren conocimiento al conocimiento humano. El video que ustedes ven aquí, la plática de TED, tiene varios ventajas porque, por ejemplo, la página de TED cuenta con subtítulos y subtítulos están en español o varios idiomas. En esta plática ellos pueden ver una antropóloga o una primatóloga que explica cómo los bonobos en su laboratorio han desarrollado la capacidad de comunicarse con humanos utilizando palabras. Pueden jugar Pac-Man, jugar juegos de mesa, expresar sus emociones por escrito. Ellos escriben en GIS, por ejemplo, en el piso. Hay un montón de situaciones sorprendentes en esta plática en las cuales yo les pedí a mis alumnos que se fijaran. Aquí, por ejemplo, les dije, miren la charla TED, aproximadamente 17 minutos, así que obtenga un tazón de cereal. Hay subtítulos en español disponibles. Esto es para que ellos lo vean a su tiempo. Mientras observa, tome notas sobre las formas de saber, percepción sensorial, razón, emoción, intuición, lenguaje, fe, a la que los bonobos tienen acceso. Luego planifique y grabe su propia respuesta. ¿Cuál fue la parte más sorprendente para usted? ¿Qué te dice este video sobre el conocimiento de los animales y el conocimiento de los humanos? ¿Es similar? ¿Cómo es diferente? Finalmente, piense específicamente en el lenguaje. ¿Cómo la familiaridad con el lenguaje humano cambia la experiencia de los bonobos? ¿Acaso el lenguaje hace a los humanos seres completamente diferentes? ¿O es solo un accesorio para lo que los seres inteligentes ya hacen? Consejo, tienes 1 minuto para hablar sobre cada cosa. Haz un esquema. El video que le pedí a los alumnos es de 3 minutos. Este recurso se llama Flipgrid y es una página que le permite a los alumnos grabarse a sí mismos desde su celular, desde su navegador o desde cualquier dispositivo que ellos tengan. Para esta actividad yo recibí respuestas de ellos y también comenté en su trabajo. Vamos a ver una de las respuestas. Aquí yo veo, por ejemplo, puedo ver la actividad de mi alumna Kiara. Aquí mi alumna Kiara se grabó a sí misma. Ella tiene, como ustedes pueden ver, tiene el esquema del video que tiene que grabar, entonces ella va punto por punto diciendo qué fue lo que ella le sorprendió. Ese fue el primer punto. Más adelante en el video ella explica la parte de qué forma de conocer le pareció sorprendente en el animal y una reflexión acerca del lenguaje. Aquí hay una rúbrica donde yo expliqué cuántos puntos le asigné por cada uno de los puntos que ella comentó en el video y para dar un toque de interacción, grabé mi propia respuesta a su video. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, los alumnos se graban. Yo puedo responder a ellos con un video, tenemos estándares, tenemos un esquema donde ellos saben qué hacer y esta actividad se puede hacer perfectamente de manera asíncrona. Los alumnos pueden planear su respuesta por escrito, pueden mandártela también para enriquecer la actividad, pero a fin de cuentas es una actividad que contiene las 5 Es.
tiene un recurso estimulante para engancharlos, tiene una explicación concreta de los conceptos, tiene una actividad que les implica elaborar algo a ellos y explorar el tema ellos mismos, les implica interactuar con otros, les implica sintetizar su conocimiento y me permite a mí mismo como docente evaluar su trabajo. Entonces, este videoforo, cuando ellos lo ven, ellos tienen también el acceso a ver los videos de los demás. Esta es la visión del alumno. Yo, como ven, lo protegí con un password para evitar que haya aquí disrupciones en mi foro. Aquí ellos pueden ver el tema y la discusión. Y aquí abajo pueden ver las respuestas de sus demás compañeros y si lo desean pueden responderse a sí mismos. En este caso no era parte de la instrucción, entonces ellos básicamente contestaron su parte y yo les contesté a ellos. Ellos pueden agregarse stickers, pueden enriquecer su video con diferentes cosas. Uno de los alumnos aquí me enseñó su esquema, el que utilizó para responder la pregunta. Aquí este chico está rompiendo la cuarentena porque está su novia ahí en su casa. Entonces, me permite también un poco tener una conexión más cercana a mis alumnos. Este videoforo es una actividad que yo considero muy, muy, muy enriquecedora y que nos ha permitido tener una clase más rica. Algunos tips para su videoforo. Hay que aclarar la duración del video, que es el video de estímulo, y la respuesta requerida. Hay que aportar propósitos para la comprensión, predicciones, aspectos para tomar notas, la relación con conocimientos previos. Podemos recolectar además evidencias escritas, tales como notas, esquemas u otros que ustedes consideren apropiados. Y podemos especificar requerimientos de respuesta e interacción. Podemos especificar, por ejemplo, que deben responder cierto tiempo, que deben responder un compañero de manera obligatoria, que hay una cantidad de participación mínima, hay objetivos para la interacción que son independientes del trabajo individual. Entonces, estos tips nos van a permitir que nuestro videoforo sea bastante más enriquecedor. Ahora voy a regresar a las preguntas de ustedes en el chat. Vamos a ver. Me hacen preguntas. Vamos a ver. Muy buena información, excelente información. Por favor, ¿cuántos minutos pueden ver clases virtuales los niños de 5 a 7 años? 5 a 7 años son alumnos más pequeños. Realmente yo creo que sería bueno que lo platiquen entre ustedes como academia de docentes. Si en tu escuela ustedes observan que los niños tienen una capacidad de abstracción un poco desarrollada, los videos pueden ser largos, pero platicaba yo con mi coordinadora de preescolar, por ejemplo, ayer, y me decía, algunas maestras graban videos de 15 minutos, son demasiado largos. Esos videos, por ejemplo, 15 minutos, para un alumno de a lo mejor de secundaria o de prepa, como son el caso de mis alumnos, son adecuados. Para el caso de 5 a 7 años, 15 minutos es demasiado largo. Yo considero que un recurso bien estructurado, donde hay una instrucción, donde hay un contenido que involucra al alumno, donde hay aspectos que son notables para ellos, que no les requiere hacer demasiado descifrado, un video de 5 minutos a la edad de 5 a 7 años es más que suficiente y más corto quizás sea más recomendable aún. Alguien en el chat nos comparte una página donde hay buenos simuladores. FET exactamente es un buen recurso. FET.colorado.edu está en el chat, ustedes lo pueden ver. Teresita Becerra pregunta, ¿la metodología de las 5E pueden alcanzar a ver todas en una clase virtual? Les comentaba, se pueden lograr la mayoría. Si la clase tiene suficiente duración o tiene suficiente tiempo el alumno, se pueden conseguir las 5Es, pero no es necesario, no es una obligación. Víctor Lozano pregunta, ¿esta herramienta pueden ser utilizadas para chicos de primaria y secundaria? Ambas herramientas que hemos visto el día de hoy, tanto el videoforo como el Insert Learning y Google Forms, se pueden utilizar principalmente en secundaria sin ningún problema. En primaria podemos llegar a utilizarlo con algo de orientación, si damos videos de recursos que les permitan a los alumnos como enriquecer su trabajo y ver qué hacemos si nos atoramos. Si tienen ayuda de los papás, alumnos más pequeños pueden hacerlo. Quizás cuando los alumnos tienen problemas en el desarrollo de su lectoescritura, el formulario no sea lo más adecuado e Insert Learning no sea lo más adecuado. Pero el videoforo definitivamente se puede hacer en edades más pequeñas con ayuda de los papás. Yo he visto Flipgrids de alumnos que tienen 4 o 5 años y que simplemente se les dice qué grabar y los niños se llegan a soltar.
A veces puede ocurrir que el alumno se sienta cohibido un poco por la cámara. En ese caso, se puede trabajar con los papás sobre estrategias para lograr que interactúen, por ejemplo, si no saben que la cámara está ahí, o bien teniendo algún otro recurso de estimulación que les permita responder, tal como una marioneta, o el ver el video de un amigo antes, puede ser un recurso también. Nos preguntan desde Puerto Rico ¿qué término significa simulador? Bueno, simulador significa un recurso que el alumno utiliza para simular cómo funcionaría un aspecto de la naturaleza. Por ejemplo, una ley de la naturaleza o algún patrón matemático. Alguien pregunta que si es obligatorio que el estudiante tenga un correo electrónico de Google para usar Google Drive. La respuesta, lamentablemente, es sí. No necesitan tener correo de Google Drive para utilizar un formulario, pero sí si vamos a crear archivos y si vamos a colaborar en archivos. Y bueno, estamos llegando al cierre de nuestro taller. Estoy seguro de que tendrán muchas preguntas. Voy a intentar poner también a su disposición mi correo electrónico para que ustedes puedan hacerse estas preguntas de manera más directas conmigo. Los objetivos de hoy fueron adquirir herramientas y nociones prácticas para el desarrollo de lecciones asíncronas. Espero les hayan servido las que revisamos el día de hoy. Reflexionar sobre las necesidades y experiencias de los alumnos en el aprendizaje en línea. Hemos comentado aspectos, por ejemplo, como la edad del alumno, la capacidad de atención, el tiempo lectivo, que tienen que ver con las necesidades y experiencias de los alumnos. Y finalmente, esta es tarea para ustedes, identificar aspectos de la propia práctica docente a mejorar para maximizar el logro de los objetivos. Esta última parte creo que es muy importante en este momento que estamos también nosotros aprendiendo a ser maestros en línea. Les dejo para que tomen captura de pantalla las herramientas que hemos revisado el día de hoy. Google Forms, Flipgrid, que es el que usamos para los videos, Insert Learning. Edpuzzle también es una herramienta que nos permite agregar preguntas a videos que no alcanzamos a ver hoy, pero es súper útil y les recomiendo que la verifiquen. Y Screen Recorder es una extensión de Google Chrome que nos permite que los alumnos se graben a sí mismos y me permite también a mí como maestro grabarme a mí mismo. De esa forma puedo también, por ejemplo, si el alumno no sabe cómo hacer algo, grabar mi pantalla para ver a dónde le pico, a dónde me voy y puedo revisar. Puedo darle ese recurso además a él para que sepa cómo ayudarse a sí mismo. Les comparto también mi correo en este momento y si gustan seguirme en Facebook son bienvenidos también. En él comparto las fechas de mis seminarios y algunos tips para maestros. Pues bueno, con esto llegamos al cierre de nuestro webinar. Me gustaría pasarle la palabra a José Eduardo para que él nos dé el cierre. Muchas gracias, Isaac. Soy Iván. Te agradezco mucho sí, no te apures. Te agradezco mucho este taller que nos has presentado. La verdad, interesantísimo las herramientas que nos has proporcionado. Y bueno, queridos maestros, hemos llegado al fin de esta sesión. Como saben, continuamos con nuestro módulo. El día de mañana tendremos la sesión de evaluación. Justamente hemos venido tratando el tema de la clase no presencial, entonces el día de mañana nos van a dar herramientas también para ver cómo podemos evaluar este tipo de clases. Les agradezco una vez más su tiempo, queridos maestros, les invito a continuar en este módulo. Gracias también de una manera muy especial a Isaac, que nos hizo el favor de impartir esta sesión con las herramientas que nos acaba de mostrar. Y pues nada, los esperamos el día de mañana, los esperamos también en la siguiente semana y estamos a su disposición. Muchas gracias, maestros, que tengan muy bonita tarde. Muchas